acerca de la venida de nuestro Señor. Verdad número 1. Escúcheme. Usted no necesita ser atribulado. Escúcheme. Usted no necesita ser afligido. Leamos versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Usted no tiene que andar con histeria periodística. Hay 3 categorías de personas en el mundo de hoy: los que tienen miedo, los que no saben lo suficiente como para tener miedo, y los que conocen su Biblia. Ahora le hablaré sobre el tercer grupo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amigos, la palabra que he leído está saturada de una verdad increíble. ¿Cuál es la esperanza de este mundo? No es la política, ni el gobierno, ni la ciencia, ni la educación. Lo afirmo claramente, sin tartamudear, sin titubear, sin disculpas. Después de haberlo meditado, conociéndolo de corazón, la única esperanza para este mundo es la segunda venida de Jesucristo. La única esperanza para este mundo es la segunda venida de Jesucristo. Usted dirá, todo se está poniendo sombrío. Sí, gloriosamente sombrío. A los atribulados nos dará reposo. El Señor Jesús será revelado desde el cielo. Amigo, piense sobre el quién de su venida. Hemos cantado al respecto, el Señor Jesús está por venir. ¡Qué gran día será ese cuando Jesús se manifieste como Señor de señores y Rey de reyes! Hoy su señorío está encubierto. Hoy su señorío está tapado. Hoy su señorío es ignorado. Cuando vino la primera vez fue como un humilde nazareno que caminó en sandalias por las orillas de Galilea. Cuando Él venga nuevamente, vendrá como Rey de reyes. Vendrá como Señor de señores. Él regresa, según este pasaje, para ser glorificado y admirado en sus santos. El que fue despreciado, el que fue ridiculizado, a quien escupieron, el que fue coronado con espinas, el que fue clavado en ese madero infernal, crucificado y sepultado. Este mismo Jesús regresará otra vez. Esto infunde terror en sus enemigos. Pero qué gloria, qué gozo será para los hijos e hijas de Dios y para todos los santos de Dios de todos los siglos, cuando pensamos en la segunda venida de Jesús, porque clamamos, sí, ven, Señor Jesús. El quién viene es Jesús. El cuándo de su venida, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Mire la palabra cuándo. Cuando se manifiesta el Señor Jesús. No dice sí. La segunda venida no es cuestión de sí, sino de cuándo. ¿Y cuándo viene Él? Bien, al menos les diré esto, Él vendrá a tiempo. La Biblia dice que Él vino la primera vez en el cumplimiento de los tiempos. Él no se adelantó ni se atrasó un segundo. Y cuando Él venga otra vez, Él vendrá a tiempo. Malaquías llama la segunda venida de Jesús el renacer del sol. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Permítame decirle esto sobre la salida del sol. Amigo, usted no puede adelantarla ni detenerla, ¿cierto? Así será la segunda venida de Jesús. Nosotros no podemos adelantarla, ni tampoco podremos detenerla. Mas un día, Jesús va a regresar. Él viene a remover las cortinas sombrías de la noche, a fijarlas con una estrella, a abrir la puerta de la mañana e inundar el mundo con la luz de su gloriosa segunda venida. ¡Qué renacer! Jesús regresa. ¿El quién de su venida? El Señor Jesús. ¿El cuándo de su venida? Él viene a tiempo. Y ahora, por favor, piensa en la maravilla de su venida.
Versículo 10. Cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Note la palabra glorificado. De hecho, esta palabra aquí es admirar. Literalmente, en el idioma griego tienen la idea de maravilla, de asombro. ¿De qué nos vamos a maravillar cuando veamos al Señor Jesús? ¿De qué estaremos maravillosamente sorprendidos y admirados cuando venga el Señor Jesús? Piensen lo que vamos a ver. De seguro vamos a maravillarnos de su transformador amor. Cuando nos veamos nosotros y todos los santos de los siglos, en un momento hechos como el Señor Jesucristo, veremos a los que eran tercos y odiaban a Dios, que fueron conquistados por su soberano amor. Otros que eran ignorantes y ciegos, cuyos ojos fueron abiertos al evangelio glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Otros que estaban endemoniados por el sexo, las drogas y el licor, que fueron limpiados. Veremos a todos los santos de Dios resucitar con cuerpos glorificados, como el cuerpo glorificado de Jesús. Él es profeta, sacerdote y rey. Nosotros seremos profetas, sacerdotes y reyes, como Él es perfecto. Seremos perfectos. Nos maravillaremos cuando veamos al Señor Jesucristo. Ni un vestigio de pecado quedará en mí. Apenas si puedo esperar ese día cuando sea hecho a la semejanza de mi Señor. Y así, amigo, qué maravillosa ocasión será esta cuando el Señor Jesús venga de nuevo. Ahora, no solo piense en la maravilla de su venida, sino también en el testimonio de su venida. Veamos el versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Ahora escuche, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo testificó sobre su venida. Les dijo a la gente, miren, el que vino está por venir de nuevo. Y ellos le creyeron. Y ahora han sido arrebatados para encontrarse con el Señor Jesucristo en el aire. El testimonio de su venida. Pablo constantemente daba testimonio de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Era la nota predominante, junto con la cruz, de la predicación de los apóstoles. Que el que vino regresará. Pablo dijo, nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Lo cree usted? Espero que sí. Porque si lo cree, usted va a contárselo a otros. Por lo tanto, ¿de qué está hablando Pablo cuando dice, daros reposo con nosotros? Él habla sobre el quién de su venida. El Señor Jesús es quien se manifestará. Él habla sobre el cuándo de su venida, cuando el Señor Jesús se manifieste. Él habla sobre la maravilla de su venida. Él viene para ser admirado por todos los que creyeron. Y luego habla sobre el testimonio de su venida. Él dice, nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo simplemente nos dice, amigos, si usted es salvo, no se alarme a leer los periódicos que relatan todas las cosas que están sucediendo en la tierra. Y en lugar de decir, ¿qué está pasando con este mundo?, necesita empezar a testificar, miren quién está por venir al mundo, su nombre es Jesús. Aquí hay algo más que Pablo nos dice. Mencioné que hay 3 tremendas verdades en este pasaje. Número 1, usted no necesita ser atribulado. Número 2, no debe dejarse engañar. Usted no debe dejarse atrapar. Ahora, veamos el capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Lo que había pasado en esta iglesia era que existía una decepción diabólica. Alguien había falsificado una carta falsa, supuestamente firmada con el nombre del apóstol Pablo, y afirmaba que el rapto ya había sucedido, que ahora estaban en el día del Señor. El día del Señor significa la gran tribulación, que ese día del Señor había llegado. Y estos santos pensaron, oh, nos perdimos el rapto. Jesús ya vino y no fuimos parte del arrebatamiento. Ellos tenían temor, estaban sufriendo. Y el apóstol Pablo tomó la ocasión presentada por esta diabólica mentira para enseñar la verdad. Les dice, no se dejen engañar. Nadie os engañe en ninguna manera. Existen muchos impostores, hay cantidad de charlatanes, existen muchos líderes de sectas autonombrados que están engañando a tantos hoy en día y en esta era. Es la razón por la que estamos estudiando las profecías bíblicas.
No necesita atribularse. Él nos dice, descansen con nosotros, no se preocupen, no tengan miedo, y añade, ustedes no deben dejarse atrapar. Luego él empieza a relatar lo que pasará para que nosotros lo sepamos. Y él nos dice qué es lo que debemos anticipar. Dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora de lo que Pablo empieza a hablarnos es de la venida del anticristo. Se le llama la bestia, se le llama el hombre de pecado, se le llama el maligno, aquí se le llama el hijo de perdición. Esto significa que le espera el juicio. El apóstol Pablo dice que para que nosotros podamos estar en el día del Señor, primero tiene que venir una rebelión contra Dios, una apostasía, y después vendrá el anticristo, la bestia, el hombre de pecado. En este pasaje se le llama el hombre de pecado. Le invito a leer una vez más en el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Vendrá uno que será tan pecador que la Biblia lo llama el hombre de pecado. Y somos testigos de hasta dónde ha llegado la raza humana. Empezó con el pecado del hombre, terminará con el hombre de pecado. Él será el epítome del mal. Luego, la Biblia enseña que está por llegar un día cuando habrá una apostasía, una gran rebelión, y entonces este hombre de pecado, esta bestia, este anticristo, este hombre del mal, va a ser manifestado. Por favor, mire versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La palabra manifieste aquí literalmente significa el que va a ser revelado, el que va a ser expuesto, el que va a ser descubierto. Ahora, si el rapto está cerca, significa que el anticristo está vivito y coleando sobre la faz de la tierra ahora mismo. La bestia está aquí, esperando ser descubierta, porque hoy anda disfrazada, está encubierta, pero si el rapto sucediera hoy, entonces mañana o poco después será revelada. Ahora, cuando Jesús venga y el rapto tome lugar, siendo arrebatados para encontrarnos con el Señor Jesucristo en el aire, el Espíritu Santo que vive en nosotros va a ser sacado. Verá, ahora mismo la iglesia está llena del Espíritu Santo. Es una gran roca que obstruye la autopista satánica. Al diablo le fascinaría ver a esta iglesia desaparecer. Al diablo le fascinaría ver que este tipo de predicación cese, termine. Al diablo le fascinaría verlo a usted, a sus oraciones y al Espíritu Santo en usted fuera del camino, porque usted es un impedimento, usted es un estorbo. Porque ambos versículos hablan de un quién y un qué. El quién es el Espíritu Santo y el qué es la iglesia. Uno de estos días, en un abrir y cerrar de ojos, como lo hemos predicado antes, vamos a desaparecer de aquí. Y cuando eso suceda, el infierno estará de fiesta. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es sal y luz. Sal y luz. ¿Qué hace la sal? La sal purifica, preserva y desinfecta. También arde e irrita. Nosotros somos la sal de la tierra. Y cuando esa sal sea sacada, entonces empezará la descomposición. Somos la luz del mundo. Cuando esa luz sea arrebatada, entonces la oscuridad envolverá este globo. Y cuando el Espíritu Santo que habita en la iglesia sea sacado, porque Él mora en su iglesia, el Espíritu Santo simplemente será a un lado. En ese momento, amigo, que el infierno estará de fiesta. Usted sabe, a la gente de este mundo, los que creemos en la Biblia, no les caemos muy bien que digamos. Piensan que somos un impedimento, que somos extraños, raros y tercos, un obstáculo para el progreso. Y uno de estos días seremos arrebatados de aquí.
Uno de estos días desapareceremos, y el que detiene el mal, el Espíritu Santo, ya no estará aquí. Y en ese instante, amigos, será como intentar hacer una represa para las cataratas del Niágara con palillos de dientes y tratar de detener el diluvio de maldad y el mal que vendrá sobre este mundo. Ese tiempo se llamará en la Biblia la Gran Tribulación. Desearía tener más tiempo para hablar sobre esto, mas continuemos con el tercer punto. El primer punto es este. Escuche. No debe ser atribulado. Segundo punto, usted no debe dejarse engañar. Él dice, nadie os engañe en ninguna manera. Tercer punto, usted no debe abatirse. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando de la batalla de Armagedón. Esa es la batalla de Armagedón. Después hablaremos más sobre esta batalla. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Literalmente significa el maligno. Se refiere a una persona. Y es una conjugación singular masculina. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué significa a quien el Señor matará con el espíritu de su boca? ¿Sabe usted cómo se peleará la batalla de Armagedón? Se peleará con unas palabras que saldrán de la boca de Jesús. ¿Sabe qué es lo que nuestro Señor dirá? Ahora bien, lo que he intentado decirle hoy es que usted no debe ser atribulado. Usted no debe dejarse engañar ni debe abatirse. Y le testifico con toda la unción y emoción de mi alma que Jesucristo está por venir otra vez. Aprende esto. Existen dos aspectos acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la palabra literalmente es su llegada. Esto no habla tanto sobre un tiempo específico como sobre una serie de eventos que tomarán lugar cuando nuestro Señor venga otra vez. Primeramente, Él viene por su esposa. Y esa venida va a ser dulce y secreta. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, miremoslo otra vez. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en el aire. Primero Él vendrá por su esposa, y luego, segundo, Él vendrá con su esposa. Primero viene en el rapto para sacar a todos los suyos. Segundo, después de la gran tribulación, Él regresará a esta tierra a gobernar y reinar con su esposa. Ahora, el versículo 8 habla de su venida, esta vez con su iglesia. Aquí Él regresa en gloria y poder. Primero, vendrá como nuestro novio, nuestro dulce prometido. Segundo, regresa como un soberano rey. Doy gracias a Dios por ello. Ahora, lo que ocurrirá es esto. El Señor Jesucristo va a destruir al anticristo. Él viene con toda su majestad. El anticristo, como lo estudiaremos luego, tiene un número que Él dará a todos los suyos. Es el número 666. Hablaremos al respecto más adelante. Es lo que este versículo nos dice, que el 777 va a encargarse del 666. Es de lo que habla el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el 666, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Ese es el 777. Verá, cuando Jesús vino la primera vez, Él sufrió en vergüenza. Vendrá a reinar en gloria.
Cuando Jesús vino la primera vez, lo coronaron con espinas. Cuando Él regrese, Él llevará una corona de gloria. Cuando Él vino la primera vez, Él vino a morir en el lugar del pecador. Cuando Él venga por segunda vez, Él viene a ejecutar juicio sobre los pecadores no salvos. Jesús es Salvador y juez. Él dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La primera vez Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando regrese, según las escrituras que estamos estudiando, regresará en llamas de fuego para castigar a los que no conocen a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando vino la primera vez, Él vino en la humildad más grande.